¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por ser parte de este programa Cita Regional de Quinta Visión, hoy con interesantes invitados, opiniones, voces de nuestra región sobre diferentes temas del quehacer regional como también del quehacer nacional. Antes de comenzar el programa y saludar a nuestros invitados, quiero enviar un saludo muy grande a quien es parte de este panel y que lamentablemente en los últimos días ha estado medio complicado desde el punto de vista médico. Me refiero a la diputada RN Camila Flores. Por lo menos cuando estamos haciendo este programa han habido buenas noticias en cuanto a que si bien sigue internada en la sala intermedia de una clínica de cuidados intermedios, ha ido evolucionando bien en ese tratamiento y la verdad que va avanzando bien. Así que todas las energías positivas de Quinta Visión y de nosotros para Camila Flores, para Percy Marín, su marido, para Camilita, su bebé, que tengo entendido que está en muy buen estado de salud, y también para su familia. Bueno, de inmediato entonces comenzamos a presentar a nuestros interesantes invitados. Raúl Celis, ex convencional constitucional, abogado también importante en nuestra región. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, Bernardo, muchas gracias por la invitación. Aprovecho también de saludar a los otros invitados que ya los vas a presentar, pero hacer un recuerdo de Camila y de Percy, que los acabas de mencionar, y también traer el nombre en esta conversación de Héctor Valenzuela, que fue abogado del gobierno regional, fallecido recientemente, un muy buen colaborador, una persona que era un ejemplo en materia de corrección, diría yo, como funcionario público, porque se desempeñó con gobiernos de muy distinto color y siempre con mucha lealtad y con muy buena vocación y servicio profesional. Bien, vaya entonces también el recuerdo para este profesional que nos dejó en los últimos días. ¿Cómo está Paz Anastasiadis? Abogada, gusto tenerla también acá en esta cita regional. Muchas gracias, Bernardo, por la cita una vez más. Saludar también a los auditores, a los que están hoy día presentes, Raúl, Ricardo, René, y por supuesto también hacer extensivo junto a ustedes a los saludos y pronto recuperación a la diputada Camila Flores, asimismo el recuerdo a Tito Valenzuela, un gran abogado que trabajó ahí, justo a Raúl Celis en sus tiempos de intendente, y por supuesto quienes hemos estado participando de gobiernos regionales de acá de la región. Queremos saludar también a Ricardo Urenda, ex candidato a alcalde por Concón, además empresario en nuestra región. ¿Cómo está, Ricardo? Un gusto tenerlo en esta cita regional. Hola, Bernardo, muchas gracias por la invitación. No me cabe duda que vamos a tener una entretenida y amena conversa. Saludar a La Paz, a Raúl, ¿cierto? También a René, y extender los cariños a Camila y a Percy, y obviamente sumarme al reconocimiento del Tito Valenzuela, hombre correcto, honesto, muy pulcro en su trabajo, siempre impecable todo lo que tenía que hacer y presentar, y me tocó trabajar con él en algún minuto y tengo los mejores recuerdos y mucha admiración profesional. Bien, gracias, Ricardo. Y saludamos finalmente concejal de C por Viña del Mar, René Lues. ¿Cómo está, René? Un gusto tenerlo en esta cita regional. Muy bien, Bernardo, muchas gracias. También saludos a La Paz, a las 3 R, Raúl, René, Ricardo, a las 3 R hoy día. Por supuesto, también me sumo al cariño a la querida Camila, Percy, y un recuerdo muy cariñoso también con el Tito. El otro día, hablando como hablaba Raúl ahora, el otro día cuando estuve en la parte previa funeral, me junté con el hermano de él y me recordó algo muy lindo que se lo quiero decir a Raúl. Cuando asumió Raúl la intendencia, me comentaba el hermano, a entregarle el cargo, porque efectivamente era un cargo más bien, él se sentía que era un cargo más bien político, de confianza, y Raúl dijo que no se fuera porque le hacía falta alguien como él. Entonces, eso habla bien de Raúl, por supuesto, y también habla bien de la calidad de hombre y de profesional que fue el Tito. Perfecto. De que me sumo a los dos saludos, a la Camila y al Tito. Bien, disculpe la interrupción. Comenzamos entonces a analizar los temas. Presidente Boric, por estos días de visita a la Araucanía, después de 8 meses, se pedía, llegó, hubo algunos atentados de por medio, ¿no es cierto? Hubo pancartas, pero hubo un tema importante, creo que hay que tratarlo, porque definitivamente reconoció que han existido algunos actos terroristas en la Araucanía. Y eso para algunos es un antes y un después.
¿A usted qué le parece, Raúl Celis, este reconocimiento, este viaje del presidente Boric a la Araucanía? En primer lugar, es mejor que vaya a que no vaya, de modo que hay un aspecto positivo en que haya concurrido a la Araucanía. Pero en segundo lugar, el uso de los términos importan, y en el caso del presidente, siempre yo he tenido la impresión de que no hay una concordancia entre lo que dice, el uso de las palabras y las acciones posteriores. Desde luego que, en mi opinión, hay terrorismo en la Araucanía. Él habló de actos terroristas, pero poco después, cuando se reunió con las víctimas, habló de violencia en la Araucanía. Y además le echó la culpa a la ley de seguridad interior del Estado, que complicaba la aplicación y el uso de la palabra terrorismo. Uno frente a eso dice, bueno, modifique la ley. Si la ley es la que produce el problema, urgentemente modifique la ley. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que el discurso del presidente, y esto lo digo constructivamente, tiene que ir seguido, porque muchas veces es correcto, pero tiene que ir seguido de acciones en el mismo sentido. Él trató también hace unos días de cobardes a las personas que han incendiado, que quemaron una iglesia, una escuela. Pero yo pensaba, ¿y qué pasa con los que en este momento queman en los liceos emblemáticos que están en el centro de Santiago? ¿Qué pasa con todas las... se reunió con las víctimas, solidarizó con ellos, pero yo pensaba, ¿y qué pasa con el 18 de octubre del 19, con las víctimas del 18 de octubre del 19? ¿Dónde está la solidaridad? O sea, no hay una correlación entre el dicho y el hecho. Eso es lo que quiero decir, y eso lo lamento, y espero que lo comience a solucionar el presidente Boric. Perfecto, acompañados por nuestro amigo, pues, el de siempre. Quienes tienen años en esto, lo conocen bastante bien. Estoy con usted, Paz, respecto al mismo tema. Bueno, yo creo que a nivel nacional es un avance, un lamentable avance que estemos reconociendo ya a nivel gubernamental la existencia de terrorismo. Es lamentable, ¿por qué? Porque ojalá no estuviéramos vivenciando este proceso dentro del territorio nacional. No obstante, por supuesto que entenderlo por parte de la autoridad política, más todavía de sectores que se han negado y han sido reacios a entender el conflicto desde la manera que la mayor parte de la sociedad lo está percibiendo. Entendemos que es un gobierno que quiere, está intentando sintonizar finalmente con las necesidades de las personas, y desde lo territorial, justamente en la macrozona sur, ahí finalmente una violencia rural, una violencia que termina generando desplazamiento de la población forzosa, producto del clima que se está viviendo durante años y que cada vez se agudiza más. Yo creo que esto es un avance. Ojalá que esto, tal como señala Raúl, yo creo que esto tiene que ser de la mano de una serie de medidas, decisiones que no solamente se concentran en un estado de excepción, sino que además como entender la política pública desde esta multidimensión que significa tener terrorismo en el territorio. Y ante eso, bueno, lo señalaban algunos analistas que me pareció que tiene mucho sentido. Para ellos es muy difícil dejar de hablarle a cierto sector que es justamente mucho más extremo, un sector más de izquierda que no quiere entender esto como un terrorismo y genera un conflicto interno, pero al decirlo, finalmente sintoniza con la sociedad, con el mayor porcentaje que lo que quiere es tratar de tener un ambiente, un entorno de protección de sus derechos humanos, de paz, de orden público. Yo creo que hacia eso tenemos que continuar y ojalá destacar en el fondo y cooperar al gobierno para avanzar. Ricardo, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? A ver, yo valoro y felicito la visita a la Araucanía, creo que era urgente y necesaria. Me pasa que cada vez que el presidente Boric hace algo como distinto a lo que yo hubiera pensado respecto a su discurso que iba a hacer, es como vuelve el típico, no sé, el típico dicho de otra cosa es con guitarra. Y creo que aquí hay como dos Boric en el fondo, o dos almas. Una, la que contiene el discurso del presidente y sus correligionarios, ¿cierto? Y su grupo hasta antes de la elección,
y otra hoy día cuando se dan cuenta que tienen que gobernar, se dan cuenta que están a la baja en las encuestas y están en un momento político muy complejo, vienen de una derrota y tienen que efectivamente solucionar los problemas del país. Y hoy día el terrorismo en la Araucanía, yo creo que es un hecho, es un mínimo que el presidente lo reconozca. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Raúl, ¿cierto? Y también que tienen que haber acciones concretas y no solo ir y reconocer que hay actos terroristas en la Araucanía y no hacer nada. Lo valoro, pero creo que es importante que sigan medidas concretas tendientes a que, ahora que estamos reconociendo que hay terrorismo, bueno, se combata con toda la fuerza de la ley y con toda la fuerza también del gobierno y la policía. ¿Qué tipo de medidas, por ejemplo, Ricardo? Aplicación de sanciones reales, investigaciones concretas, que le pongan, que hagan sentir el Estado de Derecho y que se restablezca la paz y la tranquilidad en la Araucanía. Perfecto, bien. Sí, sin duda es un tema que se va a debatir y va a seguir conversándose durante mucho tiempo, ¿no es verdad? Porque, insisto, después de 8 meses el presidente Boric visita la zona de la Araucanía, ha estado solo en algunas comunas, hay gente de allá que dice que por qué no va a otros centros o a otras comunas donde realmente está ocurriendo muchos hechos violentos, pero lo importante es que es un avance. ¿Lo considera usted así, René? Bernardo, yo efectivamente creo que es positivo que vaya. Mucha gente piensa, y también muchos hemos pensado, que la Araucanía está en cierta forma tomada por pequeños grupos que hacen terrorismo, está tomada. Entonces, que el presidente de la República vaya a esta zona es un acto de soberanía nacional. Es el presidente de todo el territorio nacional y no hay ninguno que se excluya. Por eso me parece positiva que haya ido y me parece muy positivo que haya declarado que ha habido actos terroristas. Siempre en la izquierda hay un problema con la seguridad y con el uso de la fuerza legítima del Estado. Siempre. Por tanto, esta segunda bajada de que el problema es la ley o de que la ley definitiva no es positiva o no es adecuada para enfrentar estos actos terroristas, a mí la verdad que, claro, un poco a uno le baja el entusiasmo original, pero yo pienso que si hay reconocimiento de que ha habido actos terroristas, lo que importa ahora es que nos pongamos todos de acuerdo para enfrentar esos actos terroristas. Eso implica, por ejemplo, a mi juicio, tener una capacidad, lo hemos dicho muchas veces, una capacidad de inteligencia con carabineros, operativa de inteligencia y logística en carabineros y la Policía de Investigaciones, que dé cuenta de estos grupos terroristas, que son minoritarios, pero que tenían tomada la Araucanía y que hoy día, afortunadamente, con esta acción del gobierno, que yo reconozco en cuanto encuentro que es un primer paso, y siempre con un cierto temor respecto de lo que van a decir sus compañeros de viaje o de gobierno, me parece que de todas maneras, a pesar de eso, de esta timidez con que él dice esta segunda parte, por lo menos me parece que este reconocimiento es importante y debemos acompañarlo con apoyo real a Carabineros y a la PDI. Perfecto. Un primer tema entonces para comenzar a este programa Cita Regional, porque yo quiero pasar a otro que la verdad está complicando y a lo mejor ha sido de continua conversación, pero en Viña del Mar nos topamos hace unos días con un hecho desdeñable, la verdad. Una persona, ¿no es cierto?, adulto mayor que fue asaltado saliendo del banco a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad Jardín, a mano armada, lo golpearon, perdón, llevaba 5 millones de pesos aproximadamente. Nadie hace nada porque insisto, está el temor, esta gente anda armada, y comienza entonces a ver qué es lo que ocurre, hasta cuándo vamos a llegar a esto. De hecho, por ejemplo, me van a permitir, el sistema táctico de operación policial Stop de Carabineros reveló que los delitos en la región tuvieron un alza de un 63% al 6 de noviembre. El informe de caso de robo registró un crecimiento de 83%, mientras que los homicidios un 68%. Otro tema que la verdad pareciera que cada día, yo se lo digo como periodista, hay diferentes WhatsApp de grupos de prensa y todos los días hay un ataque, un homicidio con arma de fuego. Raúl Celis, ¿se podrá colocar coto definitivo a esta situación? ¿Qué piensa usted en lo que estamos viviendo ya hoy con respecto a esto? ¿Por dónde pasa a solucionarlo?
Bueno, en primer lugar, desde luego que estamos viviendo en una sociedad mucho más violenta. Las causales pueden ser múltiples, y en el caso de Viña del Mar no solamente está lo del adulto mayor, hubo una persona fallecida que le pegaron un balazo en la semana, si no me equivoco, fue en Forestal. Exacto. De manera que esto de uso de armas de fuego y fallecidos está siendo bastante común. Lo mismo que el cierre de gran parte del comercio en Viña del Mar más temprano que antes. ¿Y por qué? Porque no hay locomoción, porque hay temor a lo que a uno le pueda pasar. Yo de hecho tengo hoy día una actividad a la que no quiero asistir porque es en un barrio, en Valparaíso, sí, que me da un poquito de miedo ir a las 7 de la tarde por un problema de seguridad personal. Bueno, ¿cómo se enfrenta? En primer lugar, con voluntad, con disposición, condenando la violencia. Y ahí hay un problema muy grave dentro de un sector de la izquierda chilena que tiene una especie como de pánico de reconocer los actos de violencia y de perseguirlos. Lo que es curioso, porque si uno va a los gobiernos donde se aplican las ideas parecidas a las que aquí condenan, el uso de la fuerza es enorme. En Nicaragua, no sé, pues en Venezuela, en Cuba, casi no se admite disidencia. Pero sin embargo, un sector, como digo, extremo de la izquierda chilena, es muy tolerante con la violencia, sobre todo ahora que tienen el poder. Y yo pienso que en el caso de Viña del Mar es urgente, tratándose de una ciudad que además se supone que el turismo es la principal actividad, es urgente dar señales de mayor orden, poner más mano dura. Perfecto. No sé cómo ando con el tiempo. Sí. Paz, terminamos con usted este primer bloque y luego cuando reiniciemos vamos con la opinión de nuestros dos otros panelistas. Estoy con usted, Paz. Sí, yo escuchaba las estadísticas y hay dos lados. Una que efectivamente, claro, post pandemia los delitos se retoman, en el fondo, esta forma, esta organización entre ellos mismos, pero la problemática justamente es el nivel de violencia que han tenido. Lo señala otras oportunidades, pero el hecho de que ingresan movimientos, organizaciones criminales de exterior, migrantes que entran por pasos fronterizos no habilitados, termina agudizando el delito. ¿Por qué motivo? Porque al ser más violento empieza a haber una carrera por hacer el delito más violento, y eso es muy complicado. Yo lo miraba dentro de lo que hablaba Raúl, y ese temor que es un temor que empieza a ser cada vez más común entre todos los hogares, es hasta qué hora se sale, a dónde se sale, y eso finalmente impacta en la calidad de vida. Pero yo lo miro, entonces digo, claro, en el tiempo que me toca ser Seremi Justicia, lo que más veíamos es nuestras cárceles. Acá en Valparaíso, el complejo penitenciario es la más violenta del país. Entonces, y el nivel de población es una de las cárceles más pobladas. Entonces, acá en la región sí tenemos un gran problema en materia de delincuencia. Entonces hay que hacerse cargo. Lo tratábamos de trabajar a nivel de municipios, solamente algunos sabrían, porque también hay que cambiar la perspectiva desde lo municipal, porque es desde dónde viene. Esto no solamente se concentra en atacar, o los mismos planes de Carabineros que dicen, bueno, en esta esquina se comete el delito, claro, pongo todos los planes de emergencia en esa esquina y se va a trasladar el delito hacia la otra. Entonces esto se debe abordar de manera integral. No veo debiendo ser, porque yo creo que si hay algo positivo dentro de la mirada de sectores de centro izquierda, pero también desde esta izquierda más dura que tenemos gobernando, es justamente todos los planes de prevención, pero no lo veo dentro de la actuación necesaria de abordar, porque además que tenemos dos tipos de delitos: el delito que es del delincuente nacional, pero también de este que está contaminando, que es de la delincuencia de migrantes que han entrado, que insistimos son migrantes que son irregulares, y que inclusive hay un proyecto que lo comentaba la vez pasada que es muy positivo, de control de detención, pasar a hacer un control administrativo además para migrantes, y resulta que ese todavía no tiene urgencia el Ejecutivo. Ojalá que se pongan estos temas para empezar a abordar la delincuencia, pero desde todos sus sectores, desde todas las medidas, no solamente la sanción, también prevención. Perfecto, estamos terminando entonces este primer bloque. Ya vamos a retornar con el tema con Ricardo Urenda y René Lues, que también nos acompañan, junto a Raúl Celis y Paz Anastasia Díaz.
Les invitamos a que sigan junto a nosotros, nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos con esta cita regional en Quinta Visión. Bien, retomamos entonces esta cita regional, gracias por acompañarnos. Hoy estamos junto a Raúl Celis, a Paz Anastasiadis, a Ricardo Urenda y René Lues. Quedamos en deuda pues con usted, Ricardo y René, con respecto al tema que estamos tratando de este aumento de la seguridad pública o la inseguridad. Y qué lamentable que tengamos que hablar justamente de aumento de la violencia, de asaltos, de homicidios, y no hablar de nuevas medidas o que va mejorando el tema de la seguridad pública, Ricardo Urenda. Sí, pues sin duda. O sea, se ha visto este año una crisis en el tema de la delincuencia. Yo trabajo harto con comercio, con mucha gente dedicada al comercio, atiendo clientes de todo tipo. Efectivamente, uno anda asustado en la calle. En Viña del Mar ya es un escándalo los hechos que han comentado recientemente el adulto mayor que fue asesinado ahí en pleno centro de Viña. Asaltado. Me parece, bueno, asaltado. Perdón, asaltado, y hemos tenido un montón de hechos de violencia extrema, no solo en Viña, Valparaíso también, bueno, en Santiago, los temas de los asaltos y los ataques ahí en las salidas de la costanera es una locura. Y ahí yo creo que es súper importante poner inteligencia, dar apoyo a las policías, y es importante que el gobierno también se comprometa a resolver ese problema. Al final es un tema transversal que nos afecta a todos, a las personas, a todos los sectores de la población, a todos los sectores políticos, y obviamente que es importante ponerse de acuerdo y darle urgencia a este tema. Por ahí hay algunos sectores de la izquierda dura, como decía La Paz, que no tienen tanto interés de reconocer la gravedad de los hechos y cómo afecta la inseguridad en el comercio, en todos los aspectos de nuestra vida. Y esto además se da en un momento donde la economía está fuertemente golpeada. No solo la gente anda asustada, de hecho el índice de victimización de paz ciudadana es el más alto desde el año, creo que el 2008, el que salió ahora último. Tenemos una inflación altísima, ha aumentado la pobreza desde la última medición del 2017 a la medición de ahora, ha aumentado considerablemente la pobreza, y si queremos combatir eso, tenemos que, una de las 4 patas de la mesa es combatir la seguridad y es combatir la delincuencia. Si estamos en un país donde nos sentimos inseguros, difícilmente el comercio se va a reactivar, difícilmente se van a generar empleos y difícilmente vamos a salir adelante como sociedad. René Lues. Bueno, yo comparto todo lo que aquí se ha dicho. Además, creo que lo más importante a mi juicio es primero mostrar unidad de todos los actores políticos, de todos los actores públicos, sociales, del mundo privado, todos. Los delincuentes también leen los diarios, los delincuentes también ven las noticias, y cuando hay desunión, cuando todos se culpan entre ellos, finalmente nos mostramos la cara de unidad que tenemos que mostrar para enfrentar la delincuencia que está, por lo menos en Viña del Mar, muy desatada y es muy riesgosa para el futuro de Viña del Mar, que es eminentemente de turismo y de servicios. Lo segundo, como importante, prevención. Prevención implica invertir en las ciudades, en las comunas, invertir en todo lo que se refiere a evitar o minimizar los actos de delincuencia. Por ejemplo, la luminaria pública, por ejemplo, las bocas de lobo donde no hay, digamos, donde hay oscuridad, por ejemplo, las cámaras, en fin, todo lo que signifique prevenir, mejorar espacios públicos, recuperar los espacios públicos, todo eso es prevención. Invertir fuertemente en prevención en cada una de las ciudades y de las comunas de la región, y también en Viña del Mar. Lo tercero es la acción policial, y ahí apoyo a la policía. Afortunadamente la policía hoy día, sobre todo Carabineros, está avanzando sustantivamente en volver a tener la confianza de la gente. Y eso es muy importante. La PDI y Carabineros están retomando el apoyo de la comunidad, y es muy relevante esto. Y entonces nosotros como actores
políticos y actores públicos tenemos que dotar a nuestra policía del apoyo político, del apoyo también logístico, del apoyo operativo y también, por supuesto, de todas las herramientas que requieren para hacer su trabajo de manera muy, muy positiva. Y lo último, respecto de la migración, que es muy importante, en esto no hay que mentirse, ¿eh? No es que todos los migrantes sean delincuentes, pero es efectivo que hay un alza en la violencia y un alza en los tipos de delitos vinculados con tipos de delincuencia que nosotros no conocíamos en Chile y que han hecho que hoy día efectivamente hayamos cambiado toda nuestra cultura, nuestras costumbres. Termino. Cualquier migrante en un pequeño delito, una pequeña sanción, tiene que ser inmediatamente expulsado del país. Eso dijimos que íbamos a hacer y no lo hemos hecho, lamentablemente. Perfecto. Ahora, Raúl, cuando se llama o se convoca a un gran acuerdo nacional, se está hablando de una mesa por la seguridad pública nacional, ¿tiene algún efecto real esto desde su experiencia o hay que ir mucho más allá? No, sin duda que tiene. Sí, las manifestaciones de consenso, de unidad son fundamentales en democracia. Entonces, por ejemplo, un acuerdo respecto de la delincuencia que abarque tales y cuales puntos, tales y cuales proyectos de ley, claro que sería muy importante. Si las peleas se empiezan ganando cuando logras tener las mayorías para poder influir. Y respecto de la violencia, del terrorismo, de la delincuencia que hemos estado hablando, hay un dato que me llamó la atención leer en la prensa que habla de la deserción escolar. 50.000 jóvenes no se han matriculado en colegios este año y 227.000 están fuera del sistema escolar. Por ahí también hay un germen de posible delincuencia futuro, porque la educación es fundamental para evitar caer en la delincuencia. Entonces, hay que enfrentar estos problemas desde distintos puntos de vista, desde luego en base a consensos, con unidad, pero considerando aspectos como el educacional o el penitenciario, que hablábamos en la pausa, que todos se quejan de por qué no los meten presos a tales y cuales personas, y resulta que cuando uno intenta construir una cárcel en cualquier comuna de nuestra región, eso yo lo viví, nadie la quiere tener, nadie la quiere tener. Y ahí hay otro problema también, no tenemos recintos penitenciarios adecuados. Yo he conocido además varios de en Santiago y acá, recintos penitenciarios, y la verdad, La Paz lo debe conocer también, y la verdad es que son tremendos, son condiciones de vida casi inhumanas. Sí, sin duda. Pasan hasta 6 con respecto a lo mismo, lo que conversábamos, ¿no es cierto?, mientras estábamos en el intermedio. ¿Cuál fue su experiencia con respecto a este tema, que también no deja de ser menor? Partiendo porque el cuerpo de gendarmes, ¿no es cierto?, también tiene serias complicaciones en lo económico, en lo social, en lo mental, digámoslo, ellos mismos lo han señalado. Y muchas veces son apuntados como responsables de lo que ocurre dentro de las prisiones y sin embargo las condiciones que hay, la verdad, son inhumanas en muchas cárceles. Sí, nosotros cuando trabajamos desde el tema penitenciario, pensándolo desde hacer justicia, el ministerio, tuvimos mucho apoyo porque nos planteamos la mirada penitenciaria ya una vez condenada a la persona desde del propósito de reinserción social, porque siempre y transmitíamos lo mismo en cada una de las reuniones con sectores incluso privados, entendiendo que la vinculación, lo señalaba muy bien Ricardo, esto nos afecta a todo, el delito nos afecta en las casas, nos afecta en los negocios, nos afecta en la calidad de vida, en el día a día, en el plantearnos como en unos años más Chile será seguro para vivir. Eso es un problema, pensarlo de esa manera, y estamos viviendo hoy día antecedentes, momentos, hechos que nos llevan un poco a esa reflexión. Entonces, ahí nosotros íbamos en las reuniones y decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos con ustedes también? De entender que necesitamos mano de obra desde que viene desde la población penal, entender el proceso que hay postpenitenciario colaborativo con Gendarmería y lograr entonces esa vinculación de medio libre, porque si no esa persona sale de la cárcel, ¿a dónde? A delinquir de nuevo. No podemos entender que el proceso sea sanción y después reincidencia el delito. Tenemos que buscar que sea dentro de esta sanción, luego una prevención para ese condenado y lograr. ¿Qué avanzamos? Espacio Mandela dentro de la cárcel, mujeres, hombres,
que es para alto compromiso delictual, pero lo más importante, y con un esfuerzo, como decía René, como lo han señalado, esto es un esfuerzo mancomunado, instalamos finalmente dentro del complejo penitenciario la Universidad Técnica con la Universidad de Playa Ancha, que estuvo siempre pensando en cómo colaborarnos, y gracias a la gratuidad de educación superior, porque si no, como se le cobraba la matrícula y la mensualidad a los condenados, logramos tener entonces una carrera ya con un taller que gracias a los recursos regionales habíamos instalado un taller donde fueron las salas de clase, así que la Universidad de Playa Ancha está incorporada hasta el día de hoy dentro de la cárcel, entendiendo ese paso a paso necesario, y lo comenzamos, quisimos hacer un set con reinserción social pensando en educación agrícola, no resultó, la población del sector que teníamos ahí en Curimón, San Felipe, se negó, y hasta ahí nomás llegó el proyecto, que también logra entender que tenemos que llevar a esas personas a volver a convivir. Y último punto respecto de lo de educación, porque también ese esfuerzo mancomunado tiene que ser no solamente a nivel de legislación, sanciones duras, sino cómo estamos viendo la sociedad. Acá hay factores de riesgo los que llevan a cometer delincuencia, y eso, dentro de eso, por supuesto, el 60% de la población penal no ha terminado la educación, o bien ni siquiera tuvo la básica. Y entonces es el más alto índice en el fondo, de riesgo de una persona, más los factores de vulnerabilidad social que llevan a la comisión de delitos. Oiga, fíjense que les quiero contar a ustedes y a nuestros televidentes que tuve la posibilidad de conversar en la entrevista a fondo de este canal con el alcalde de Cabildo. Y nos entregaba un dato que muchos a lo mejor no conocen. Las quebradas, muchos sectores rurales de comunas de la provincia de Petorca se han convertido en uno de los mayores productores, ¿no es cierto?, de la plantación de marihuana. Y él decía, imagínense, decía en ese momento, dentro de la entrevista lo dice, usted la puede ver en Quinta Visión, si tenemos un grave problema con los jóvenes, si nos van a estudiar, porque resulta que estos tipos que tienen estas plantaciones les ofrecen millones de pesos para que cuiden las plantaciones, y les sale mucho más fácil ganar dinero así que muchas veces ir a estudiar o seguir otro camino. Es una situación, Ricardo, que la verdad se está complicando, y creo que hay que verla desde varios puntos de vista y de manera integral. Ricardo, está muteado. Sí. Ahora, oye, yo creo que si hay uno de los elementos complejos de analizar en la historia de no sé, de este país y de todos los otros, es el delito, es la reinserción, es el trato de las personas que están privadas de libertad, como decía La Paz, ¿cierto? Viven en ambientes inhumanos, es muy difícil reinsertarlos desde el punto de vista laboral, es muy difícil que dejen de ser un peligro, ¿cierto? Pero tú tocaste un tema que me interesaba poner arriba de la mesa, que a los cabros hace nada, ¿cierto? Les decían, incluso quienes hoy día están en el gobierno, que no sé, pues que no había o sea, que le faltaba el respeto a carabineros, que le faltaban el respeto a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Que llamaban a no pagar el metro. Hace algún tiempo también, de algún tiempo atrás, hemos dejado crecer al narco, hemos dejado que las organizaciones ilegales y las organizaciones del delito crezcan y se desarrollen y hoy día tengan fuerza y se hagan cada vez más difíciles de combatir. Efectivamente, las plantaciones de marihuana son un tema, la importación, ¿cierto? Y el tráfico de droga ha crecido enormemente. Vimos durante los últimos años cómo el narco crecía, cómo el narco desde la historia siempre estuvo escondido, y cómo en algún momento sale a la calle y empieza a roncar. Vemos noticias, ¿cierto? Cada cierto tiempo noticias del Tren de Aragua, que ha venido avanzando, que tiene una sede en una parte, que tiene una sede en otra parte, que detuvieron a alguien del Tren de Aragua, que otro quedó libre, que la gente del Tren de Aragua amenaza al comercio, amenaza a las familias, etcétera. Entonces, creo que esto lo hemos dejado crecer demasiado, y si es que no hay un gran acuerdo y si es que no lo tomamos en serio, esto se va a desatar, ¿cierto? Así como el tema de la Araucanía ha terminado estando desatado, y así como hoy día la sociedad está con miedo y pareciera ser que no hay quien le ponga el cascabel al gato. por lo que lo han tratado nuestros panelistas en el día de hoy, René, le quiero hacer la pregunta específica a usted como concejal, porque muchos alcaldes han planteado de que necesitan más facultades los municipios, quizás, para poder también combatir de mejor manera lo que son los hechos delictuales en sus comunas.
Eso es cierto, se requieren más facultades, más atribuciones para los municipios, más que en el aspecto policial municipal, que ningún alcalde está pensando en eso, ningún municipio sí, por ejemplo, en capacidad de accionar y de tener recursos, porque todo esto son recursos. Todo finalmente se traduce en recursos. Por ejemplo, sigue siendo el narcotráfico hoy día el elemento más importante como generador de la delincuencia, pero por lejos. Y todos sabemos dónde están los microtraficantes que están en todos los cerros de la ciudad. ¿Cómo no tener, por ejemplo, un teléfono seguro? Porque la gente no quiere denunciar por el temor a la represalia. Tenemos que tener una forma de denuncia segura, y eso perfectamente podríamos habilitarlo como municipio, pero de una manera muy coordinada con las policías. Segundo, tenemos que parar en lo que es prevención. Tenemos que permitir, por ejemplo, que tengamos mejores y más clubes deportivos, más canchas, más espacios públicos, tener escuelas de arte, en fin, de teatro. Tú tienes que quitarle digamos, colegios o liceos, digamos, abiertos para todo el día. Tenemos que rescatar al principal proveedor, perdón, al principal afectado por este tipo de organizaciones, que son los jóvenes, niños y adolescentes. Y para eso, educación temprana, acción allí, eso es prevención, significa recursos. Y también, como decía, recursos para la acción, y ahí tenemos que tener mucha mano dura. Y lamentablemente yo siento que la mano dura falta. Y ojo, también nos faltan policías y nos faltan carabineros. ¿Cómo generamos hoy día un nuevo atractivo para la carrera policial? Porque de lo contrario vamos a tener quizás mucha capacidad instalada, pero pocos carabineros que lo puedan, o pocos policías que la puedan ejercer. Y eso ha sido un problema. Fue tanto el ataque a carabineros que hoy día no tenemos gente que quiera postular. Bueno, un tema para seguir debatiendo, un tema para seguir analizando, y que este gran acuerdo nacional por la seguridad pública, la verdad, se concrete lo cuanto antes, que podamos ver acciones y que todos, de manera transversal, puedan lograr algo importante, porque cuando uno a veces escucha incluso declaraciones de autoridades de uno u otro sector que enlodan esta situación, la verdad dice, ¿cómo vamos a llegar si no somos capaces de colocarnos de acuerdo en temas tan importantes como este? Queridos contertulios, nos quedan pocos minutos para terminar este programa Cita Regional. Por lo tanto, lo que era un hecho habitual, un par de minutos, 1 minuto y medio para cada uno, para que exprese de manera personal algún tema que quiera dar a conocer a quienes nos están viendo en Quinta Visión. Raúl Celis, estoy con usted. Como también hemos hablado prácticamente todo el programa del terrorismo, de la violencia, de la delincuencia, del narcotráfico, este último minuto es para reconocer el trabajo de Carabineros de Chile. Concuerdo con René que hay un peligro potencial de una falta de atractivo de incorporarse a Carabineros de Chile. Yo espero que exista una política que además incentive la parte de remuneraciones de Carabineros. Pero un reconocimiento, como decía, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y también a Gendarmería, porque ellos están a cargo de una parte del problema que es el sistema penitenciario del que también conversamos. Perfecto, gracias Raúl Celis. Paz Anastasiadis. Bueno, a propósito de la última elección de la mesa de la Cámara de Diputados, hubo un tema ahí que no quiero que quede desapercibido, que ha sido justamente lo que sucedió con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Una salida abrupta de su director, ex director Sergio Mico, que en su momento fue durísimo en cuanto a entender y en el fondo también fortalecido de entender los derechos humanos como derechos y también de obligaciones de la comunidad, lo que tuvo también una repercusión negativa por parte de ciertos sectores que han entendido que los derechos humanos es un valor de solo ciertos grupos. Acá necesitamos derechos humanos con mirada pluralista, y eso es preocupante cuando ciertos sectores, sea Instituto Nacional de Derechos Humanos, organizaciones vinculadas a los derechos humanos, miran esto sin pluralismo, porque están llevando como un botín de ciertos sectores y no realmente el resguardo necesario donde todos y todos tenemos, porque esto va apuntando hacia la dignidad humana y por lo tanto el cuidado, y ojo, el cuidado que tenemos que tener y fomentar que los institutos de derechos humanos no sean
de un caudillo, sino que finalmente sea el representativo de la autonomía del Estado y resguardo de los derechos humanos de todos y todas. Bien, gracias, Paz. Ricardo Urenda. Tenemos temas variados hoy día. Yo quería tocar el tema de la reactivación. Y es que este año hemos estado golpeados por la inflación, ¿cierto? Además, hay un componente importante internacional, pero hay un componente, a mi juicio, aún mayor nacional interno, y es que la inflación en Chile ha sido durísima. No lo culpo yo al tema internacional. De hecho, en Chile somos uno de los países que tiene más alta inflación, solo debajo de Argentina, ¿cierto? Pero estamos por sobre Nicaragua y todos los otros países de la zona, ¿cierto? Bolivia, Brasil, etcétera. Y creo que es urgente ponerse en campaña para reactivar. Y la reactivación implica los temas que hemos estado conversando: seguridad. La gente no se reactiva, la gente no invierte, la gente no abre un local comercial cuando sabéis que te pueden asaltar, que te pueden matar, que seguramente a las 2 semanas te van a ir y te van a robar. Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con combatir la inflación en términos micro y macroeconómicos, y tiene que ver con una decisión del gobierno y de la autoridad y un gran acuerdo por hacerse cargo de los temas que efectivamente le importan a la gente y no tomar otros temas que por los cuales la gente no está preocupada. Necesitamos trabajo, necesitamos que el sueldo, más allá que suba el sueldo mínimo, pero que el sueldo alcance, y necesitamos vivir en un país seguro. Gracias, Ricardo. René Lues, terminamos con usted cita regional. 2 cositas muy breves. Primero, me sumo también como Raúl al apoyo total a Carabineros y a la PDI en su labor en nuestro país. Y lo segundo, hace unos días atrás presenté con otros 2 concejales un requerimiento ante la Contraloría General de la República por falta grave de la probidad de la actual alcaldesa Ripamonti de Viña del Mar, por haberse gastado aproximadamente 3 millones de pesos en 150 fotografías que ella dispuso en distintas dependencias municipales y también en liceos municipalizados, algo que nunca había ocurrido antes. Bueno, la vanidad no es delito, pero no puede ser financiada con recursos municipales. Y además, yo pienso que el culto a la imagen, el culto a la personalidad, es propio de regímenes totalitarios y no de una democracia como la nuestra, que es mucho más sobria. Entonces, esperamos que la Contraloría acoja este requerimiento, porque la verdad es que necesitamos en Viña del Mar autoridades que den el ejemplo, que sean austeras, que sean sobrias y que no se gasten el recurso de todos nosotros, de todos los viñamarinos y viñamarinas, casi 3 millones de pesos, en colgar sus imágenes, su foto, como digo, en 150 dependencias municipales y de los colegios también municipalizados. René, me queda una duda solamente, ¿se cambió a la derecha? Ella me acusó que yo era un concejal de derecha. Por eso Bueno, le pregunto. ahora eso en el fondo es para quitarle importancia a este requerimiento. En realidad la gente que me conoce sabe de dónde soy y que esto lo hacemos porque en realidad hay que hacerlo. Hay que hacer que las autoridades, independientemente de lo que ellos digan, tienen que cumplir con la norma, tienen que cumplir con la ley. Pero todos los alcaldes y alcaldesas se sientan lo que son muy poderosos. Nosotros ahí estamos los concejales para fiscalizar. Perfecto. Y ojalá la alcaldesa de Viña del Mar también escuche a la gente de la Confusam, pues, porque se han quejado que no los han escuchado y sigue, por lo menos a cuando estamos grabando este programa, la paralización de la salud municipal, que ahí va a tener otro gran tema, que es el aumento solo de 100 pesos per cápita, se va a sumar a lo que actualmente para la salud primaria, la atención. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Sin duda hemos tratado temas que son de actualidad. Muchas veces la gente nos señala por qué se hablan solo temas de política y cosas que parecían estar por sobre lo que nos importa. Y hoy hemos querido tratar eso, temas de actualidad, temas que la gente quiere analizar. Raúl Celis, ex convencional constitucional, abogado, muchas gracias por estar con nosotros en este cita regional. Gracias a ustedes, Bernardo, por la invitación y por este panel también tan agradable y con el cual tuvimos consenso en prácticamente todo.
como debiera ser este país. ¿No es verdad? Cuando se habla de un gran acuerdo por la seguridad pública, debiera haber consenso. Gracias, Paz Anastasiadis, abogada, por estar con nosotros hoy en esta cita regional. A usted por la invitación, un agrado. Sí, bueno, así se construye, y sobre todo si estamos hablando, como señalaba, de seguridad, hay que tener una mirada mancomunada. Gracias, Paz. Ricardo Urenda, ex candidato a alcalde por Concón, empresario, ¿no es cierto?, microempresario, también emprendedor de nuestra región. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, y cuando las cosas son razonables, obviamente que hay consensos y acuerdos. El llamado es a que el gobierno y en general el espectro político tome este mismo camino. Gracias. Y a usted, finalmente, René Lube, muchas gracias, concejal de C por Viña del Mar, también por estar con nosotros. Muy agradecido también, querido Bernardo, también a La Paz, a Ricardo, a Raúl. Fue muy agradable este espacio de compartir, y claro, tenemos un gran nivel de consenso porque yo creo que representamos un poco esta sensatez que se ha ido como instalando en Chile después del 4 de septiembre. Yo creo que es muy importante para el futuro del país, así que un agrado realmente. Gracias a ustedes cuatro, gracias a ustedes, nuestros televidentes, por ser parte de este programa, y vamos a terminar como comenzamos, enviando de parte nuestra, de todos los que estamos detrás de cámaras en este momento que hacemos este programa, y de toda la familia Quinta Visión, mucha energía positiva, gran afecto, mucho cariño, mucha fraternidad para Camila Flores, que ha sido panelista y que es panelista también de este programa habitualmente, que se recupere. Sabemos que con la fuerza de su hijita Camila, el apoyo de su marido, Marín, y también de su familia, va a salir adelante. Así que muchas gracias a usted, que esté muy bien usted y su familia.